Mis estimados hermanos, Dios les bendiga. Un saludo fraterno desde la hermosa ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú. Soy el pastor Eudo Prado, de nacionalidad venezolana, residiendo aquí en Perú desde hace varios años y trabajando actualmente en la Facultad del Seminario Teológico Nazareno del Perú. Es un gozo para mí servir como facilitador en este curso, en este nuevo curso que ustedes van a iniciar. El curso Historia Eclesiástica 1. Es un curso sumamente importante. Comenzamos con este curso por conocer los orígenes de la iglesia cristiana, los comienzos del cristianismo. Así que vamos a tener un tiempo sumamente importante, ¿no? Vamos a avanzar, por supuesto, de acuerdo al sílabo de nuestro curso, a las siguientes épocas de la historia de la iglesia hasta el tiempo de la prerreforma, es decir, desde los orígenes del cristianismo hasta la iglesia medieval o la época medieval. Entonces, cada una de nuestras unidades, cada semana de estudio se va a enfocar en una de esas épocas. Por esta semana vamos a estudiar el inicio del cristianismo, el origen de la iglesia cristiana. Así que el tema de nuestra primera unidad es encuentros y desencuentros en el estudio y origen de la historia de la iglesia. Esta primera unidad tiene dos temas principales. El primero de ellos es la importancia de la historia de la iglesia. Y eso ustedes lo van a estar estudiando a través del material de lectura obligatorio, que es el módulo, ¿verdad?, que se sube cada semana acá en la plataforma. Entonces, van a estar leyendo ese módulo, el material de lectura obligatoria, y allí van a estar estudiando con detalle este tema de la importancia de la historia de la iglesia. Por supuesto, estudiar la historia de la iglesia es sumamente importante para nosotros, ¿verdad?, para ustedes como ministros en formación, conocer los orígenes del cristianismo, los inicios de la iglesia, ¿verdad?, cómo se originó la iglesia, y también conocer todos aquellos aspectos relacionados, ¿verdad?, desde el ámbito de la sociedad, ¿no?, la cultura, la religión de la época, todas esas cosas que en alguna forma influyeron en el desarrollo de la iglesia cristiana. Todo eso lo vamos a estudiar. El segundo tema de esta unidad es precisamente el surgimiento del cristianismo, ¿no? El surgimiento del cristianismo. Ese es el tema que vamos a estudiar, y ese tema yo se lo voy a presentar en esta primera clase. Entonces, vamos, mis hermanos, a entrar en el estudio de este tema del surgimiento del cristianismo. Surgimiento del cristianismo. Vamos a estudiar la época del Imperio Romano, ¿no?, que fue cuando se dio el surgimiento de la iglesia. El Imperio Romano se fundó en el año 27 a.C. y su finalización se fecha en el 476 después de Cristo. Este fue el imperio que sucedió al antiguo imperio griego de Alejandro Magno, el conquistador Alejandro Magno. Luego sobrevino el Imperio Romano, ¿verdad?, bajo el gobierno de los Césares, que era el emperador. La palabra César es
prácticamente el apellido de una familia, ¿no? Y entonces de esa familia vinieron los emperadores, se tomó ese nombre de César para referirse al emperador. Entonces, vamos a estudiar algunas cosas importantes acerca del Imperio Romano con el propósito de que podamos poner una buena base a nuestro estudio de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Esta primera parte del estudio de la historia de la Iglesia. El surgimiento del cristianismo se enmarca en este Imperio Romano. Aquí tenemos una gráfica, un mapa de toda la región que abarcaba este Imperio Romano en los tiempos de Jesús, los tiempos de la iglesia primitiva. Era un imperio muy vasto, ¿verdad? Extendido por todas esas regiones de Grecia, parte de África, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, también incluía lo que hoy se conoce como España, ¿verdad? España, la Galia, ¿verdad? Toda esa región de Asia Menor, como vemos allí, ¿no? Y la parte también de Palestina, que incluía Jerusalén y algunas otras regiones allí. Vemos que era un imperio sumamente grande, ¿no? Un imperio sumamente grande. Entonces, hay una coincidencia, dice un autor, hay una coincidencia providencial entre el comienzo del imperio y la aparición del cristianismo. Es decir, coinciden, ¿no? El inicio del imperio y el inicio del cristianismo. Y eso ya vamos a ver que tiene un propósito. Por eso un autor dice que es providencial. Es decir, que Dios, ¿verdad?, obró para que estos acontecimientos del surgimiento de la iglesia se dieran en ese contexto. Es decir, toda la historia estaba preparada ya. Era el tiempo propicio para también para la venida del Hijo de Dios, ¿verdad?, para su irrupción en la historia, para su encarnación, así como para la extensión del Evangelio, el surgimiento de la iglesia y la extensión del Evangelio por todo el mundo. Jesús nació bajo el emperador Augusto, como lo relatan allí los evangelios, y predicó bajo Tiberio, Augusto César y Tiberio César. Es decir, en el tiempo de estos dos emperadores se enmarca la vida de Jesús. El mundo romano es el primer terreno de evangelización de la iglesia, todo ese mundo, ¿no? Greco-romano, pero fundamentalmente romano porque la cultura romana había arropado toda esa geografía, todo ese imperio, ¿no? En cuanto al pueblo de Israel, había sido ya colonizado, es decir, había sido conquistado por los romanos en el año 63 antes de Cristo. Cuando Cristo nace y cuando comienza la iglesia, ya el territorio de los judíos había sido conquistado por los romanos. Estaban bajo la autoridad de Roma, hablando políticamente. El imperio romano estaba dividido en provincias, ¿verdad? Por todos estos lugares pues estaban divididos en provincias, y en esas provincias Roma nombraba gobernadores y otras autoridades, ¿verdad?, que eran designados por el emperador romano o por el senado romano.
Así que allí tenemos varios pasajes bíblicos: Lucas 3:1, Hechos 13:6 y 7, Hechos 18:12, Hechos 23:26. Se mencionan allí varios cargos romanos: gobernadores, procónsules, ¿no? Eran los títulos que recibían estos funcionarios del gobierno romano, y aparece registrado allí por Lucas, tanto en su evangelio como en el libro de los Hechos, ¿no? Que también escribió en Lucas. Cuando ellos gobernaban por la fuerza todos esos territorios, habían guarniciones militares por todas partes, ¿no? Estaban los centuriones romanos, que eran los generales, estaban las huestes romanas, huestes militares, y todo era gobernado o dirigido, ¿no? Prácticamente por los militares, por esas guarniciones militares. Eran los que mantenían la paz, eran los que administraban la justicia, ¿no? En todos esos lugares donde se encontraba el Imperio Romano. Entonces, como les decía, para los tiempos en que nace nuestro Señor Jesucristo y comienza la iglesia, ¿verdad? Se da la fundación de la iglesia, en el Pentecostés comienza a desarrollarse la iglesia, todo estaba dominado por el Imperio Romano. Había leyes que había hecho el imperio, ¿verdad?, para la relación de los súbditos, de esos pueblos colonizados, con las autoridades romanas. Entonces, esos súbditos le debían un respeto, una sujeción. Inclusive los evangelios dan cuenta de algunas de esas leyes, costumbres que ya se habían instaurado, ¿no? Como en el caso de, por ejemplo, los judíos estaban obligados por la ley romana a llevarle la carga 1 milla a un militar romano, por ejemplo, si fuese necesario, ¿no? Es cuando el Señor Jesucristo habló de la milla extra, ¿no? Porque lo normal era que se odiara a los enemigos, y los judíos naturalmente odiaban a los romanos porque eran los que los habían subyugado, los tenían bajo su dominio. Entonces siempre había un resentimiento, había un odio, y Jesús vino predicando, ¿verdad?, ese mensaje tan radical, ese mensaje revolucionario que incluía que ellos oraran por los enemigos, que ellos amaran a los enemigos, y si el enemigo, en este caso un militar romano, le pedía o mandaba, ordenaba, más que pedir, ¿no? Era una orden que daba, de que tenía que llevar la milla, la carga 1 milla. El discípulo de Jesús, según las enseñanzas de Jesús, tenía que llevársela 1 milla extra, ofrecérsela a llevársela otra milla extra. Qué sorprendido quedaría un militar romano, un romano, ¿verdad?, de que el judío, que debía odiarle, debía estar amargado por hacerle llevar aquella carga, se ofreciera a llevársela un poco más. Ese era el mensaje radical de Jesús: amor hacia los enemigos. Entonces, también había una característica en el Imperio Romano, y es que se había impuesto el derecho romano, ¿no? El derecho romano. Ese derecho romano, ese ejercicio de la ley, le daba una unidad legislativa a todo el imperio, ¿no? O sea, donde quiera había una misma ley, ¿no?, que era la que gobernaba la vida civil, ¿no? Claro, los judíos tenían sus propias leyes, mayormente tocante a la vida religiosa, ¿verdad? Y dentro del contexto del imperio a ellos se les permitía cierta autonomía a los judíos. En este caso estaba el Sanedrín judío, que era
el concilio judío, ¿no?, que gobernaba internamente la vida del pueblo judío, pero este Sanedrín, por supuesto, estaba sujeto a Roma, ¿no? Estaba sujeto a Roma. Entonces, en ese contexto, ellos vivían siempre en un enlace entre el Sanedrín judío, que fue aquel concilio que condenó a Jesús, ¿verdad? Y que condenó a los primeros mártires de la iglesia durante las persecuciones judías, como a Esteban, por ejemplo, y a otros, ¿no? Este Sanedrín, mismo Sanedrín que le prohibió a Pedro y a Juan predicar el evangelio, que les azotó, ese Sanedrín servía de enlace entre el pueblo judío y el gobierno romano, el imperio romano. Entonces estaban en un permanente diálogo, una permanente coordinación para lo que era la vida, ¿no?, civil del pueblo judío en el contexto del imperio romano. También había una unidad cultural que había traído el imperio, ¿no? Es decir, el imperio había transmitido sus costumbres. Estas costumbres habían influido a los pueblos colonizados, incluyendo también al pueblo judío. También había recibido ciertas influencias, ¿no?, del imperio romano o de la cultura romana. Estaba el idioma griego, el koiné, ¿verdad? El idioma griego era la lengua de la cultura, de la filosofía y del comercio. La lengua de la literatura, la lengua de los filósofos griegos, ¿verdad? Y también era el idioma internacional que se usaba en el comercio. El griego en aquel tiempo era como el inglés hoy en día. Es decir, el inglés es ese idioma que facilita, ¿no?, las transacciones comerciales a nivel mundial. Es un idioma, pues, que se aprende en todo el mundo y se usa a nivel de las grandes empresas, ¿verdad?, en el mundo, que se usa también en muchos ámbitos de la vida global, ¿no?, se usa el inglés. Entonces, por eso es que hoy, bueno, es indispensable aprender el inglés para una persona que quiere desarrollarse, que quiere avanzar en ciertos aspectos de su vida. Necesita aprender el inglés, ¿no? Igualmente en aquel tiempo era el griego, el koiné, palabra que significa común, el griego común, ¿verdad? Era esa lengua tan importante en aquel tiempo, y por lo tanto fue la primera lengua de la iglesia cristiana. La primera Biblia que usaron los cristianos, la versión de los 70, fue una Biblia escrita en griego, idioma griego. Por su parte, había otro idioma que era el idioma de los romanos, el latín, que fue la lengua de la administración y del derecho. Así como el griego era la lengua en el comercio, en la cultura, en la filosofía, la literatura. El latín, que era el idioma de los gobernantes, ¿verdad?, era el idioma usado en la administración y en el derecho. Entonces, todo esto forma parte de ese contexto, ¿no?, que vivieron los primeros cristianos. Otra cosa importante que tenemos que resaltar sobre el Imperio Romano como contexto del surgimiento del cristianismo es el asunto de las comunicaciones, las vías de comunicaciones, las carreteras que existían por todo el Imperio Romano para facilitar el comercio mundial. En este caso, los romanos construyeron grandes vías, grandes carreteras, construyeron también grandes acueductos, grandes obras arquitectónicas que hasta el día de hoy, pues en algunos lugares del mundo, ¿verdad?, donde el imperio romano gobernó, han quedado esas
construcciones, porque tuvieron un gran avance en cuanto a la arquitectura, a las edificaciones, a la ingeniería civil. Entonces, una parte de las comunicaciones se hacía vía terrestre por esas grandes vías que atravesaban todo el imperio, y otra parte se hacía vía marítima. También se desarrolló mucho el comercio marítimo, ¿verdad? Y, por ejemplo, Hechos capítulo 27, versículo 37 menciona que en ese barco donde Pablo iba a Roma, donde se presentó el naufragio de Pablo, allí iban 276 personas. Imagínense, un barco grande, ¿no? 276 personas, da cuenta allí, Hechos 27, 37, lo que nos da una idea de lo grande que eran estas embarcaciones, ¿no? Josefo, historiador de la época, menciona también una embarcación donde iban 600 personas, o sea, aún más grande que el barco donde iba Pablo. Quiere decir que la comunicación marítima en esa época, ¿verdad?, era sumamente desarrollada. Aunque había unas épocas, unos meses del año donde no se podía navegar y tenían que invernar, ¿no? Así también el libro de Hechos nos da cuenta de esos asuntos, ¿no? De cómo se tenían que quedar en algunos lugares. Porque, como sabemos, hermanos, los viajes misioneros de Pablo los realizó mayormente vía marítima, ¿no? Por todo ese mar Mediterráneo, toda esa cuenca del Mediterráneo, él avanzó vía marítima, como nos relata allí el libro de Hechos, y nos menciona en algunas de las epístolas paulinas. Entonces, todo esto es importante conocer para que nos enmarquemos en lo que es la historia, ¿no?, del origen del cristianismo, en ese contexto del Imperio Romano, ¿verdad? Estaba lo que se llama la Pax Romana, la paz romana, ¿no? Había una paz en todo ese territorio. Esa paz la aseguraba el Imperio Romano que gobernaba en aquella época. Entonces, en este contexto hace irrupción la persona de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Gálatas 4:4, el apóstol Pablo dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. En el tiempo propicio, Dios envió a su Hijo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nació en en el contexto de ese imperio, ¿no? Nosotros sabemos, como lo relata el Evangelio, todos los acontecimientos sobre el nacimiento de nuestro Señor, la huida a Egipto de sus padres cuando Herodes procuraba matar al niño, ¿verdad? En los días del censo, como dice allí la palabra. Es decir, todos esos detalles históricos se relatan allí en el Sagrado Evangelio. Ahora vamos a ver, mis hermanos, lo que era la organización social romana. Es importante que nosotros veamos cómo estaba organizada la sociedad romana. Ahí hay una gráfica que nos muestra la sociedad durante el imperio, ¿no? Como había varias clases o varios estratos sociales. En el más alto estaban lo que se llamaban los patricios, ¿no?, que eran las familias acaudaladas, los nobles, los gobernantes. Luego venía la plebe, plebeyos, ¿verdad?, que se componían, había unos plebeyos que se llamaban clientes y había otros
plebeyos enriquecidos, que habían sido anteriormente, habían sido ellos extranjeros, ¿verdad? Algunos alcanzaron la ciudadanía romana y estaban en el estrato más bajo, la parte más baja de la organización de las clases sociales, estaban los libertos y estaban los esclavos. Los libertos, ¿verdad?, eran esclavos que habían alcanzado la libertad. Sin embargo, todavía no eran considerados como ciudadanos, eran no ciudadanos. Y los esclavos, ¿verdad?, que generalmente eran presos, habían sido presos de guerra, ¿verdad?, y esclavos también por otras causas. Estos libertos y esclavos no eran considerados ciudadanos. Y era una gran cantidad de esclavos que había en aquella época. Se calcula que un porcentaje muy numeroso de la población eran esclavos. Alrededor de unos 600 millones de esclavos de aquel mundo, ¿no?, conocido en aquella época. Entonces, era una sociedad con muchas diferencias sociales, ¿no? Los esclavos hacían los trabajos más humillantes, o los trabajos más duros, más difíciles, los hacían gratuitamente, ¿verdad? Algunos esclavos eran tratados con consideración, con cierta justicia por sus amos, pero esto dependían de los amos. Ahora, la esclavitud era reconocida legalmente por el Imperio Romano. Era algo legal y el apóstol Pablo menciona este asunto de la esclavitud en varias de sus cartas, da principios por los cuales los esclavos cristianos tenían que dirigirse en las relaciones con sus amos, siempre en una sujeción, dando buen testimonio. Sin embargo, Pablo les aconsejaba que sí podían en alguna forma alcanzar la libertad, para llegar a ser libertos, porque el esclavo podía pagar o podía juntar la suma de dinero que correspondía y poder alcanzar la libertad, claro, en acuerdo con su amo. Algunos amos también le daban la libertad a sus esclavos, llegado a un tiempo considerable de servicio, dependiendo de la consideración del amo. Entonces, pero en general había una diferencia de clases muy marcada, y también las clases altas, ¿verdad?, sometían, despreciaban y humillaban a las clases bajas, principalmente la de los esclavos, ¿no? Bueno, aparte de esto, hermanos, decir también que la sociedad romana en ese tiempo era una sociedad muy pervertida moralmente, había mucha laxitud moral. Entonces se practicaban en Roma y en todas esas ciudades del imperio donde estaba la cultura romana, se practicaban la inmoralidad sexual, ¿no?, en sus diferentes formas. Habían orgías, como nos habla la palabra de Dios. Era algo muy común el desenfreno sexual en el Imperio Romano y especialmente en las clases más acomodadas. Por eso es que el mensaje de santidad predicado por los cristianos, ese nuevo estilo de vida, ¿verdad?, apartado de la fornicación, del adulterio y de todo aquello que para los romanos era de gran valor, ¿no?, y que formaba parte de su estado, de su estilo habitual de vida, causó un choque tremendo, ¿no? Un choque tremendo. El pensamiento cristiano, el estilo de vida cristiano, con la perversión, la inmoralidad que había en la cultura romana, ¿no? Y eso causó un choque tremendo, un choque de culturas ahí. Eso es importante también resaltarlo, ¿no? Entonces, vamos a revisar ahora el aspecto de la religión, ¿no?, en el contexto del Imperio Romano. Por un lado estaban los cultos naturistas, ¿verdad?,
eh, eh, proponían o promovían las religiones tradicionales, ¿no? Los romanos tenían un dios para cada aspecto de la vida, para los aspectos cotidianos de la vida, así que tenían innumerables dioses. Veneraban las fuerzas misteriosas para asegurar la fecundidad, tanto en la naturaleza, en la agricultura, como en la parte de la sexualidad humana. Entonces, tenían estos llamados cultos naturistas, ¿no? Romanos, miles, diferentes cultos tenían. Tenemos también el culto al emperador, ¿no? El emperador, por ejemplo, en las partes asiáticas, el emperador era divinizado en vida. El emperador romano fue divinizado una vez que se moría el emperador, entonces era divinizado, aunque algunos exigieron veneración, adoración en vida mientras estaban vivos, pero generalmente era cuando moría el emperador. Esta religión estaba al servicio de la política. El culto al emperador tenía una especie de sumo sacerdote que era el asiarca, ¿verdad? Que era vamos a decir, el falso profeta, el que promovía ese culto, ¿no? Al emperador. Entonces, había una ley también de que se colocara la estatua del emperador en las diferentes ciudades, y allí los ciudadanos tenían que quemarle incienso, ponerle ofrenda, rendirle culto a esa figura o esa imagen del emperador. Era el culto al emperador. Y los cristianos se negaron a reconocer al emperador como el Señor, ¿no? Había que decir que el César era el Señor, o el Kyrios. Los cristianos se negaron a darle el título de Kyrios al emperador y decían que solamente Cristo es Señor. Señor es Cristo Jesús. Jesús es el Señor, decían los cristianos. Y eso también entonces formaba parte del choque que había entre el cristianismo y el imperio. En tercer lugar tenemos las religiones de misterio, corresponden a las cofradías idolátricas, mayormente griegas. Estas cofradías eran de cultos impuros, donde se practicaba el sexo libre desenfrenado en esos lugares, ¿verdad? Donde se adoraban a esos dioses falsos como Isis, Cíbeles, Dionisio, todos esos dioses griegos y romanos. Por ejemplo, en la ciudad de Corinto había un monte, un templo en una zona alta que se llamaba la Acrópolis. Allí había más de 1000 sacerdotisas del culto idolátrico griego, y allí iban los hombres pues a estar con esas sacerdotisas. Las sacerdotisas se prostituían. El fruto de la prostitución era una ofrenda que ellos daban a los dioses. Se pensaba que de esa manera adoraban a los dioses. Ahí en esos cultos mistéricos griegos se manifestaban los demonios, como dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice que detrás de los ídolos están los demonios. Entonces allí, en ese culto, bueno, también estaba ligada la droga también, ¿no? La droga, se consumía droga en esos cultos, la gente perdía la razón, caían en éxtasis, desenfrenos emocionales. En esos cultos religiosos griegos se hablaban en lenguas, ¿verdad? También en otras lenguas se pensaba que cuando la persona caía en el éxtasis, comenzaba a parlotear en esas lenguas extrañas, era cuando había el contacto con el Dios, ¿no? El momento del éxtasis, cuando el demonio prácticamente se manifestaba a través de la persona. Entonces allí
se pensaba que era el contacto con el Dios, ¿no? Cuando perdían el conocimiento, ¿no? Esas lenguas que eran parloteadas en esos cultos idolátricos, había otros que tomaban nota de esas lenguas, supuestamente las interpretaban y daban el oráculo o el mensaje de los dioses, ¿no? Miren, más o menos este es el trasfondo que tienen los corintios, ¿no? Muchos de los cristianos corintios vinieron de esas religiones idolátricas griegas y por lo tanto, ¿verdad? A veces querían tener esa misma práctica que tenían en los cultos idolátricos griegos dentro de la iglesia corintia. Eso pues para referirnos un poquito a este contexto, ¿no? Y en cuarto lugar, entonces tenemos el cristianismo, ¿no? Dentro del imperio, el cristianismo se sitúa radicalmente diferente en medio de la constelación de religiones del imperio romano. Entonces viene esta nueva doctrina, ¿verdad? Esta nueva religión, para ellos pensaban que era una religión más, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que es el camino de vida, es la verdad de Dios para el ser humano, es una verdad transformadora y esa verdad comienza a impactar el imperio romano en aquella época, ¿verdad? Los cristianos comienzan a ser vistos por los romanos, por los griegos y por toda la gente en aquel tiempo como radicales, revolucionarios, que iban en contra del status quo, del sistema, ¿verdad? Entonces también aquí se da un choque tremendo, ¿no? Un choque tremendo entre el pensamiento cristiano, la forma de vida cristiana y lo que era la forma normal de vida en la cultura romana, ¿no? Entonces el cristianismo se ubica, los cristianos son conceptuados como aquellos que trastornaban al mundo, dice el libro de los Hechos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ese contexto religioso en aquel tiempo. Los cristianos, entonces, al principio, el cristianismo es una religión proscrita, prohibida por el Imperio Romano, en esta época del surgimiento del cristianismo. Son vistos como enemigos de Roma. Lo tremendo no es que, por ejemplo, en el cristianismo un esclavo podía ser un líder, podía ser un diácono, podía ser un ministro, ¿verdad? Cosa que era inconcebible para la mentalidad romana, para la cultura greco-romana, que un esclavo pudiera acceder a posiciones de gobierno o de administración, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cristianismo era una forma de vida radical, revolucionaria, el sistema de vida igualitario, ¿verdad? Vida donde tenían los bienes en común, todo eso que se ve en el libro de los Hechos, fue impactante para la sociedad, ¿no? El amor que había entre ellos, la igualdad, el respeto, la consideración, la solidaridad que había entre ellos, ¿no? Los cristianos, cómo uno vendían sus propiedades y las daban para que pudiera sostenerse a los pobres. Todo eso era algo que no se veía en el Imperio Romano y que fue impactante, ¿no? En los comienzos del cristianismo. Eso nos lo narra allí el libro de Hechos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, hermanos, de esta última parte, el imperio frente al evangelio. ¿Cuál fue la reacción del imperio? Y la reacción y la relación, ¿no?, del imperio frente al evangelio, ¿no? Hay cosas importantes que tenemos que ver aquí, ¿no? Y es lo que principalmente vamos a tomar, porque la próxima semana vamos a estudiar la época de la historia primitiva, de la iglesia primitiva. Entonces vamos a estudiar otros aspectos importantísimos, ¿no? Por ejemplo, lo que son las persecuciones romanas. Pero por ahora vamos a quedarnos con estos aspectos, yo diría, benéficos, ¿verdad?
El imperio facilita con su organización la predicación del evangelio por todo el mundo mediterráneo. Es una cosa importante, ¿no? Facilita con su organización la predicación del evangelio por todo el mundo mediterráneo. Lo que estuvimos hablando de las vías de comunicación, todo eso, las carreteras, el desarrollo marítimo, todo eso contribuyó a la expansión del evangelio. Por otro lado, el evangelio responde a una espera profunda de los hombres de los primeros siglos, ¿no? El evangelio responde a una espera profunda de los hombres de los primeros siglos. Es decir, esperaban un cambio en la sociedad y el evangelio prácticamente trajo ese cambio. La comunidad cristiana acoge a todos los hombres porque son iguales ante Dios y salvados por Cristo. Qué interesante, ¿no? El estilo de vida de los cristianos, y que se basa en el amor de Dios, se basa en el concepto de Dios como creador de todos, ¿verdad? Y se basa en el señorío de Cristo, Señor de todos. En un mundo duro, los pobres, las mujeres y los niños son especialmente sensibles a las buenas nuevas de la salvación. En ese mundo, ¿verdad?, en que vivían, que había muchos pobres, que las mujeres eran ciudadanas consideradas de segunda categoría, ¿verdad? Y que los niños también, ¿verdad?, eran conceptualizados muchas veces como algo negativo. Entonces, estos grupos de personas, estos grupos etarios, son especialmente sensibles a las buenas nuevas de la salvación. Y el Evangelio de Lucas es uno que destaca estas poblaciones, ¿verdad? De pobres, de mujeres, de niños, y su respuesta al Evangelio. Entonces, en el Evangelio de Lucas se muestra, ¿no? Al Jesús de los pobres, al Jesús que tiene un interés especial por los niños, ¿verdad? Que le da el lugar a la mujer, ¿verdad? Que la conceptualiza como igual al hombre en muchos aspectos de la vida. Ahora otra cosa importante es que las exigencias morales del cristianismo se oponen a las prácticas inmorales comunes en el imperio, ¿no? Por ejemplo, Hechos 24-25 dice que cuando el apóstol Pablo disertó ante el gobernador Félix, ¿verdad?, sobre la justicia, el dominio propio y el juicio futuro, dice que el gobernador Félix se espantó por el mensaje que estaba escuchando, ¿verdad? Cuando Pablo le habló de que iba a haber un juicio final, cuando Pablo le habló de que Dios da la capacidad para tener el dominio propio al ser humano, una vez que conoce al Señor y recibe el Espíritu Santo, puede tener dominio propio sobre sus deseos pecaminosos, deseos carnales. Eso era un mensaje contrario, ¿no?, a la mentalidad romana, a la cultura romana de inmoralidad, de perversión. Entonces dice que el gobernador Félix se espantó cuando Pablo le habló, le dio aquel mensaje. Entonces, mis amados hermanos, este es el contexto donde nace la iglesia, ¿no?, cristiana, donde Jesús hace su ministerio, donde nace la iglesia. Y la próxima semana, Dios mediante, nosotros vamos a estar estudiando entonces esa época de la iglesia primitiva. Vamos a estudiar lo que es el Pentecostés, ¿verdad? Vamos a estudiar algunos otros aspectos importantes, ¿no?, de esa época de la iglesia primitiva, ¿no?, las persecuciones romanas, la expansión del evangelio por el imperio. Todo eso va a ser tema de estudio para la próxima semana. Mis hermanos, nuevamente les digo, estoy muy feliz de poder servirles, espero que estemos en contacto. Ante cualquier duda, ante cualquier cosa que me tengan que comunicar, por favor, con toda confianza, a mi WhatsApp o allí a mi correo, ¿no?, que creo que aparecen por allí en la página, en lo que es el sílabo, ¿no?
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Entonces nos estamos viendo para nuestra clase de la próxima semana. El favor de Dios.